Después de que Carmen bloqueara el ataque de Vinchen con la bendición del rey enano, la confusión se apoderó de todos. Vinchen preguntó cómo estaba usando dicha bendición, pero entonces este cargó en su contra, gritando que las sorpresas apenas comenzaban. Las cadenas del rayo del gigante aparecieron, confundiendo aún más a todos. La bendición de Porcerin también estaba en sus manos, incluso Galaxia Errante. Carmen estaba imitando todas sus bendiciones, incluso la técnica de la gran espada Amilum. Durante su estadía en el archipiélago pirata, Carmen, a cambio de sacrificar a 100 marineros, logró conseguir una bendición de un dios maligno, la bendición con el rasgo de imitación. Sabiendo esto, Vinchen pensó que era como si estuviera enfrentándose a sí mismo, cosa que Carmen negó, destacando que, como su nivel era superior al suyo, él era su versión mejorada. El combate continuó, y aunque Vinchen intentó encontrar una debilidad en su bendición, el nivel de Carmen aumentó tan rápido que le fue imposible. Carmen incluso materializó al gigante del rayo, desatando la tormenta gigante. Como el poder era demasiado para esquivar o bloquear, Vinchen decidió cortarlo con el camino de la espada, pero cuando Carmen lo vio, una gran sonrisa se dibujó en su rostro y en su mente. Le pidió a Vinchen que usara esa habilidad, pues eso sería lo que lo llevaría a su destrucción. Al ver su sonrisa, Vinchen se confundió y alertó, maldiciendo para sí al darse cuenta de que el objetivo de Carmen era ese. Sin más opción, Vinchen canceló el camino de la espada, recibiendo de lleno el ataque. Al ver esto, Carmen chasqueó los dientes con molestia, diciendo, mientras se acercaba, que era una pena, destacando sonriente que, si hubiera blandido su espada, lo habría cortado un poco y podría haber dominado su extraño camino de la espada. Justo por este motivo, Vinchen decidió no usar el camino de la espada a la ligera, pues, de usarlo en un mal momento, lo único que conseguiría sería regalarle su técnica secreta. En ese momento, Carmen clamó haber copiado todas sus bendiciones, cuestionando así si acaso no usaría su extraña esgrima por miedo a que fuera robada, cargando y gritando acompañado de Galaxia Errante que, si ese era el caso, no le dejaba más opción. Sin demora, Vinchen esquivó el ataque y, en consecuencia, una explosión se desató. Tal poder hizo que Vinchen se diera cuenta de que Carmen se estaba fortaleciendo cada vez más, llevándolo a concluir que, en pocos minutos, superaría su propio manejo. En ese instante, Carmen se dirigió a Vinchen con emoción, diciendo haber llegado a una conclusión. Al combinar Galaxia Errante y el Rey Enano, la velocidad aumentaba. Para desgracia de Vinchen, esto no fue todo. Todas las bendiciones se activaron, mientras Carmen clamaba que, mientras más combinaba, más se potenciaban unas a otras. Segundos después, la bendición de Carmen combinó todas las bendiciones, momento en el que, rebosante de poder, clamó haber entendido su poder. Para Vinchen, lo que veía no tenía sentido, su talento es tan grande que, solo en minutos, logró dominar 4 bendiciones. Justo por esto, Vinchen, con un grito, cuestionó a Carmen por qué, con tanto talento, codiciaba un poder tan sucio. Vienes de una familia marcial, agregó. Pero antes de poder continuar, Carmen cortó sus palabras, clamando que decía las mismas tonterías que su padre, reafirmando así que, para un artista marcial, lo único importante es ganar, asegurando que, mientras consiga la victoria, el método es lo de menos. Sus palabras devolvieron a Vinchen a su pasado como Daven, cuando su primo gritaba que, al final, lo único que quedaba era el registro del vencedor. Con esto en su mente, Vinchen comenzó a preguntarse si de nuevo tendría que arrodillarse ante ese tipo de métodos, pero en el último segundo, Julian lo despertó, pidiendo con un grito que no se rindiera. ¿Dijiste que corregirías la historia distorsionada? ¿Acaso vas a rendirte después de llegar tan lejos? Destacando que, el hermano que conocía, incluso cuando no tenía nada, ni una pizca de poder, un cuerpo roto, incluso cuando lo llamaban inútil, nunca se rindió. Tras escucharlo, Vinchen sonrió y pensó que Julian tenía razón, el combate aún no había terminado. Con esto en mente, dijo a Julian que usarían esa técnica, a lo que Julian respondió que aún no la habían perfeccionado, pero ante Carmen, Vinchen dejó en claro que no tenían otra opción, y así, tras un segundo, Julian aceptó. Hace 2 años, mientras Vinchen entrenaba con Annelin, las estrellas en el cielo llamaron su atención, motivo por el que preguntó a Julian si acaso no creía que éstas guardaban algún significado. Para su sorpresa, Julian pensaba igual. Eso es como, dijo Vinchen, agregando a Annelin, es como el corte del camino de la espada, ¿verdad? Finalmente lo entendiste, esto es lo que Arslan dejó atrás, este es el último movimiento. De vuelta al presente, Carmen estaba listo para atacar, cuestionando sonriente si ya había terminado de reír solo, clamando mientras reunía todas las bendiciones en su espada que usaría todo en un solo golpe. Instantes después, su espada aumentó de tamaño y cambió su tono, gritando con esto que se aseguraría de cortarlo. Sin demora alguna, Vinchen cargó, pensando que, si robaba incluso esa técnica, entonces sería su final. Para Carmen, Vinchen solo estaba cargando como un tonto, motivo por el que gritó si al final se había vuelto loco, esto mientras Vinchen pensaba que, para terminar con todo, debía aprovechar alguna brecha. En ese momento, ambas espadas chocaron, dejando salir una potente explosión de poderes. Acto seguido, Carmen gritó entre risas que no solo lo aplastaría, sino que también lo partiría en 2.
La espada de Carmen no dejaba de presionar y, aguantando como mejor podía, Vincent se decía a sí mismo que debía resistir hasta que Julian encontrara su camino. La nueva técnica enseñada por la maestra Annelien es, en esencia, el camino de la espada creado por la maestra, combinado con el arte secreto del poder divino de Arslan. En otras palabras, un camino de la espada imbuido por poder divino, por lo tanto, Julian también tenía la capacidad de crear su propio camino. Entre la confianza de Carmen, el momento llegó, y así, tan pronto como vio a Julian, Vincent aplicó más fuerza en su espada, confundiendo a Carmen al notar que Vincent estaba cargando siguiendo su hoja. En ese preciso instante, Vincent y Julian se dieron la señal, Vincent activó su camino de la espada y Julian creó el suyo. En ese momento, ambos caminos se encontraron y Vincent cargó con todo, liberando sobre Carmen un corte tan potente que incluso cegó la arena por completo. En el pasado, Vincent pidió a Annelien nombrar la técnica, en un inicio pensó que fin y destrucción sería apropiado para algo que trascendía el camino de la espada, pero como esos títulos le pertenecían, Annelien mencionó que era una pena, dándole otro nombre, el corte de la espada trascendental. En ese momento, Carmen perdió su brazo, pero ni siquiera entendió cómo pasó, pues Vincent no mostró señales del camino de la espada y, en su lugar, el ataque surgió de la nada. Por su parte, Vincent pensó que, si el plan de Carmen funcionaba, lo habría derrotado copiando todo su poder, pensando que, para su desgracia, él poseía un poder que jamás podría ser copiado. El poder de la existencia de Julian. Ahora solo uno de los dos está de pie y, aunque por un momento Revan no puede creerlo, sin demora alguna, ante el alivio y emoción de todos, declara a Vincent Adenka como el ganador del duelo. Bueno mis guapos, hasta aquí llega el capítulo de la semana. Estamos al día con estándar de la reencarnación. Espero les haya gustado el capítulo. Si quieren más videos, dejen su like y comentario. Sin más que decir, hasta la próxima, guapos.